¿Alguna vez has sentido que alguien lo observaba cuando estaba solo? ¿Escuchó un susurro en la noche que pronunciaba su nombre? ¿O percibió la presencia de un ser querido que ya falleció? Y si le dijera que lo que cree que es una visita reconfortante de los muertos podría ser en realidad una trampa espiritual. Esto no es una historia de terror, no es un episodio de Casa de Fantasmas. Es una advertencia fundamentada en las Escrituras. Y es una verdad que muy pocos en la iglesia de hoy son lo suficientemente valientes para decir en voz alta. Durante siglos, en todas las culturas, la humanidad se ha aferrado a la idea de que los muertos realmente no nos abandonan, que tal vez, solo tal vez, sus almas permanecen cerca, visitándonos en sueños, apareciendo en las sombras o protegiéndonos en silencio. Es una creencia arraigada en el anhelo, en la pérdida y en nuestro profundo deseo de permanecer conectados con aquellos a quienes amamos. Pero aquí está la pregunta que nadie quiere enfrentar. ¿Y si esos espíritus no son quienes dicen ser? Antes de que Hollywood produjera su primera película de fantasmas, la Biblia registró algo mucho más escalofriante. Hace miles de años, un rey desesperado llamado Saúl se disfrazó y se coló en la casa de una médium prohibida. Le rogó que invocara al profeta Samuel de entre los muertos. Y lo que sucedió esa noche, registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 28, todavía estremece a los lectores hasta el día de hoy. Porque en ese momento Saúl no solo estaba incursionando en algo místico, estaba abriendo una puerta que Dios había cerrado firmemente, y las consecuencias fueron mortales. Hoy, millones siguen abriendo esa misma puerta, no en cuevas antiguas, sino en salas de estar modernas, a través de programas paranormales, sesiones de espiritismo, ouijas e incluso conversaciones inocentes con lo que creen que son las almas de los muertos. Y muchos de ellos, incluso algunos creyentes, lo hacen sin darse cuenta del peligro. Esto no se trata de cuentos de fogata, se trata de la eternidad, porque detrás de cada destello de una historia de fantasmas, detrás de cada voz que afirma ser del otro lado, hay una fuerza espiritual muy real en acción, y no todas provienen de Dios. De hecho, muchas son maestras del engaño, espíritus oscuros que adoptan el rostro de alguien a quien amamos, hablan con su voz y nos alejan sutilmente de la verdad de las Escrituras. Permítame hacerle una pregunta seria. Si viera la figura de su difunto padre, hijo o cónyuge aparecer en la oscuridad, ¿lo abrazaría o se detendría y preguntaría, ¿quién eres realmente? Verá, los espíritus más peligrosos no son los que cierran puertas de golpe o hacen parpadear las luces, son los que se sienten familiares, los que susurran consuelo, los que conocen su dolor y lo usan para engañar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Ese anhelo dentro de usted, ese que se pregunta si esta vida es realmente todo lo que hay, no es algo de lo que avergonzarse, es divino, es santo, pero debe ser respondido por el Creador, no por voces en la oscuridad. Así que, en este episodio, vamos a exponer la verdad real detrás de las historias de fantasmas. Exploraremos lo que las Escrituras dicen sobre la vida después de la muerte, por qué la gente se siente perseguida y cómo el enemigo se disfraza para aprovecharse de los afligidos. Sobre todo, descubriremos por qué nunca más tendrá que temer a un espíritu, porque cuando usted pertenece a Cristo, incluso la muerte misma pierde su poder. Quédese conmigo, porque lo que estamos a punto de desvelar desmantelará la confusión espiritual y traerá la claridad que su alma ha estado buscando.
Empecemos donde todas las historias de fantasmas realmente comienzan, no con sombras o casas encantadas, sino con una pregunta que ha inquietado el corazón humano durante miles de años. ¿Qué sucede después de morir? Esa pregunta simple, aterradora y profundamente personal es lo que da origen a cada historia, cada ritual, cada cuento susurrado de alguien que nunca se fue realmente, ya sea que viva en un apartamento en un rascacielos en Nueva York o en una aldea en el corazón de Asia. El anhelo es el mismo. ¿Es la muerte realmente el final? ¿O todavía hay alguien ahí? Esta curiosidad profunda, casi instintiva, no es solo cultural, es universal. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice: Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Eso significa que desde el momento en que nacemos, algo dentro de nosotros sabe que fuimos hechos para más que solo 70 u 80 años en la tierra. Por eso, no importa a dónde vaya en el mundo, encontrará tradiciones construidas alrededor de los muertos. Los antiguos egipcios llenaban tumbas con oro y comida, creyendo que sus seres queridos necesitarían provisiones en la próxima vida. En partes de Asia hoy, las familias todavía queman dinero de papel u ofrecen comidas en altares ancestrales, con la esperanza de cuidar a los que han fallecido. En Occidente se ve un poco diferente. La gente decora tumbas en cumpleaños, ve programas de televisión paranormales o incluso contrata médiums para conectarse con el otro lado. Puede parecer diferente, pero todo está impulsado por el mismo anhelo, el anhelo de no saber. Y seamos honestos, esto no se trata solo de cultura o tradición, se trata del dolor. Cuando alguien que usted ama le es arrebatado, el dolor no solo lo visita, se instala. Una madre pierde a su hijo y se encuentra despertando a las 3 a.m., solo para sentir esa presencia de nuevo. Un hombre entierra a su esposa, pero meses después huele su perfume en el pasillo y se pregunta si ella está cerca. Estos momentos se sienten reales, se sienten como consuelo. Y muchas personas, incluso creyentes, comienzan a preguntarse en silencio: ¿todavía está conmigo? ¿Dios le permitió regresar solo para decir adiós? Una vez escuché la historia de un hombre cristiano en Kenia, cuya esposa murió repentinamente en un accidente automovilístico. Todas las noches durante semanas dijo que escuchaba su voz. A veces incluso la veía de pie al borde de la cama. Al principio se sintió como un regalo, como si Dios le estuviera permitiendo aferrarse un poco más. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, dejó de dormir, dejó de orar, se obsesionó con comunicarse con ella. Lo que comenzó como consuelo se convirtió en tormento. Finalmente, un pastor local se sentó con él y le explicó la verdad de las Escrituras, que esa presencia no era su esposa en absoluto. Era algo mucho más oscuro, algo que conocía su dolor y se aprovechaba de él. Y ese es el peligro que a menudo pasamos por alto. Nuestras emociones, el dolor, el amor, la soledad, pueden ser cosas hermosas, pero también son vulnerables. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Solo porque algo se sienta reconfortante no significa que provenga de Dios. A veces el enemigo envuelve mentiras con ternura para que las aceptemos sin cuestionar. Así que aquí está la verdad honesta. Nuestra fascinación por el mundo espiritual no proviene de películas de terror o superstición, proviene del corazón. Un corazón que duele, un corazón que extraña, un corazón que fue creado para la eternidad, pero que vive en un mundo quebrantado donde la muerte todavía duele. Y es por eso que, antes de hablar sobre lo que realmente son o no son los fantasmas,
Necesitamos entender por qué nuestros corazones se sienten atraídos por ellos en primer lugar, porque si no lidiamos con el dolor, aceptaremos cualquier respuesta que lo calme, incluso la incorrecta, incluso la que nos aleja de Dios. Así que permítame preguntarle, ¿alguna vez tuvo un momento en que sintió que alguien a quien ama estaba cerca después de que falleció? ¿Le trajo consuelo o confusión? Y lo que es más importante, ¿lo acercó a Jesús o abrió una puerta que no estaba seguro de cómo cerrar? Entonces, si nuestros corazones anhelan respuestas y si nuestra cultura llena los vacíos con historias reconfortantes o tradiciones fantasmales, entonces necesitamos preguntar, ¿qué dice la Biblia realmente sobre lo que sucede cuando alguien muere? No lo que dice el mundo, no lo que Hollywood imagina, no lo que transmite el folclore, pero ¿qué dice Dios? Porque si queremos claridad, tiene que comenzar con la verdad. La Biblia nos da una imagen clara y consistente de la muerte, una que, si realmente la recibimos, puede eliminar la confusión, protegernos del engaño y traernos paz. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice esto: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eso no es simbólico, eso no es poético, eso es directo. Cuando una persona muere, su cuerpo físico regresa a la tierra, pero el espíritu, la vida que Dios le dio, regresa a él. No se queda, no deambula por la casa, no flota entre dimensiones, regresa a aquel que lo dio. Luego, Hebreos capítulo 9, versículo 27 lo aclara aún más: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay punto intermedio, no hay sala de espera espiritual, no hay deambular silencioso en la tierra. Usted vive, usted muere, luego enfrenta la eternidad, ya sea en la presencia de Dios o apartado de Él. Ahora, para entender esto mejor, necesitamos aclarar algo que muchas personas confunden. La Biblia a menudo distingue entre tres partes de una persona: el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo es el vaso físico, lo que la gente ve, regresa al polvo. El espíritu es el aliento de vida, el regalo de Dios que nos anima, regresa a Él. Y el alma, esa es su personalidad, su memoria, su voluntad, es la parte eterna de usted. No se desvanece, espera su destino, ya sea en la presencia del Señor para aquellos que pertenecen a Cristo o en separación de Él, para aquellos que rechazaron su regalo de salvación. Sé que eso suena pesado e incluso sobrio, pero no se pierda esto. También es increíblemente reconfortante, porque nos dice algo que el mundo se niega a admitir: que los muertos no están atrapados, no están perdidos, no deambulan por pasillos ni están atrapados entre reinos. Están con el Señor o esperando el juicio final. No hay un intermedio, y aquí es donde el enemigo intenta colarse sin ser notado, porque si alguien cree que los muertos todavía caminan entre nosotros, se abre de par en par a cualquier presencia espiritual que afirme ser un ser querido perdido. Y cuando esa presencia trae consuelo, o dice algo personal, o imita una voz que solía conocer, la mayoría de la gente lo acepta sin dudarlo. Pero aquí está la parte peligrosa: no todo espíritu que habla dice la verdad. De hecho, muchos son mentirosos profesionales, expertos en imitar, manipular y simular familiaridad para ganar confianza. Imagina esto: una madre afligida se despierta en medio de la noche y ve la silueta de su pequeño hijo al pie de su cama. Él dice: «Estoy bien, mamá, te extraño». Su corazón se inunda de emoción. Ella quiere creer que es real, pero la palabra de Dios dice que no puede ser. Esa alma está con Cristo o no, pero no en su habitación. Y entonces la pregunta no es solo qué vio,
La verdadera pregunta es quién está pretendiendo ser él, porque sea lo que sea, no es su hijo, y no es de Dios. Billy Graham dijo una vez, el alma no flota sin rumbo entre esta vida y la siguiente. Va a estar con el Señor o no. No hay zona gris. Y esa claridad es lo que la Biblia ofrece, incluso cuando nuestras emociones luchan contra ella. Pero no solo tenemos doctrina, tenemos esperanza. Piensa en lo que Jesús le dijo al ladrón en la cruz. Este hombre estaba a momentos de la muerte y se volvió a Cristo con una simple petición: acuérdate de mí. Jesús respondió: no, un día estarás conmigo. No, tal vez te quedes por aquí primero. Sino, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, inmediato, directo, final. Esa promesa es a la que se aferra todo creyente. Pablo se hace eco de esto en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8, cuando dice: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Eso significa que en el momento en que un creyente muere, su alma no se queda atrás. Es bienvenida, no como un fantasma, no como un susurro en la noche, sino como un hijo redimido de Dios, entrando en la presencia eterna de su Salvador. Y aquí es donde se vuelve personal. Si su madre, su padre, su amigo o su hijo murió en Cristo, no lo están vigilando desde una esquina. No están haciendo parpadear las luces para enviarle señales. No le están tocando el hombro en la noche. Están más vivos de lo que nunca estuvieron. Y están en los brazos de aquel que los ama más de lo que usted jamás podría. Eso no es algo que temer. Eso es algo de lo que alegrarse. Pero si ignoramos esta verdad, nos dejamos vulnerables a la mentira más antigua de la historia humana. La mentira que dice que la muerte no es final, que los muertos todavía pueden hablar y que podemos conectarnos con ellos si estamos lo suficientemente desesperados. Esa mentira fue susurrada en el jardín del Edén y todavía se susurra hoy, solo que con un rostro diferente y un tono más suave. Permítame dejarle con esto antes de continuar. Si alguien o algo le está hablando con la voz de los muertos, pregúntese: ¿es consistente con la palabra de Dios? Porque Dios nunca se contradice a sí mismo. Y su palabra dice que los muertos no deambulan, no regresan, no rondan, están en sus manos. Y Él solo tiene las llaves de la vida, la muerte y la eternidad. Ahora, en este punto, usted podría estar pensando: un momento, ¿la Biblia no menciona fantasmas? ¿Qué hay de cuando Saúl habló con Samuel? O cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua y gritaron: «Es un fantasma». O ese momento en la montaña cuando Moisés y Elías aparecieron con Jesús, ¿no eran esos espíritus? Estas son preguntas válidas. Y si queremos saber la verdad, no podemos ignorarlas. Pero la clave aquí es el contexto. Porque cuando mira de cerca, ninguno de estos pasajes apoya la idea de almas errantes o encuentros tradicionales con fantasmas. De hecho, revelan algo mucho más profundo y mucho más importante. Comencemos con quizás la historia más famosa, el rey Saúl y la médium de Endor, que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 28. En este punto de la historia, Saúl se ha rebelado contra Dios, ha ignorado las advertencias proféticas y está desesperado por respuestas mientras se avecina una batalla. Así que, en lugar de arrepentirse y buscar a Dios, recurre a lo que Dios ha prohibido explícitamente: una médium, alguien que se comunica con los muertos. Se disfraza, la visita de noche y le pide que invoque al profeta Samuel. Y aquí es donde la cosa se pone intensa. Algo aparece. La mujer grita, no esperaba esto, porque hasta ese momento todos sus rituales probablemente habían sido actos de engaño o ilusiones demoníacas. Pero esta vez
algo real irrumpe. Samuel aparece y pronuncia una escalofriante palabra de juicio. No consuelo, no paz, sino condenación. Le dice a Saúl que morirá, y al día siguiente Saúl muere. Ahora, algunas personas leen eso y dicen, ven, se puede hablar con los muertos. Pero espere, mire más de cerca. Esto no fue una sesión de espiritismo típica. Esto no fue algo que Dios aprobara. De hecho, las escrituras son muy claras. Saúl murió porque hizo esto. Primeras Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, dicen que Saúl fue muerto porque fue infiel al Señor, porque no obedeció la palabra de Dios y porque consultó a una médium. Este evento no es una invitación, es una advertencia. Dios no estaba avalando la nigromancia, estaba pronunciando juicio sobre la rebelión y usó ese evento único para sellar el destino de Saúl. Ahora pasemos al Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 14, los discípulos están atrapados en una tormenta en el mar. Es tarde, está oscuro, las olas son violentas. Y de repente ven una figura caminando sobre el agua hacia ellos. Aterrorizados, gritan, «Es un fantasma». ¿Pero lo era? No, era Jesús. Y las siguientes palabras que él pronuncia son, «Tengan ánimo, soy yo, no teman». Este momento no confirma la existencia de fantasmas, expone cómo el miedo y la superstición pueden cegarnos para no ver la verdad. Los discípulos, abrumados por la emoción, inmediatamente recurrieron a la explicación cultural de la época, pero Jesús los corrige. Sus ojos vieron un fantasma, pero su Salvador estaba ante ellos. Luego está la transfiguración en Mateo capítulo 17. Jesús lleva a Pedro, Jacobo y Juan a una montaña, y de repente Moisés y Elías aparecen, hablando con él. ¿Fue esto una aparición fantasmal? No. Este no fue un encuentro espiritual aleatorio. Esta fue una revelación divina. Un momento sagrado orquestado por Dios mismo para confirmar que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Moisés y Elías no estaban deambulando por la tierra. No fueron invocados por el hombre. Fueron enviados por Dios con un propósito, al igual que los ángeles. Fue un atisbo de la gloria celestial, no una prueba de almas inquietas. ¿Qué tienen en común estas tres historias? Ninguna de ellas apoya la idea de que las almas humanas deambulan sin rumbo después de la muerte. En cambio, revelan el juicio de Dios, el miedo del hombre o la gloria de Dios. La historia de Saúl es una tragedia de rebelión. El momento de los discípulos es una lección sobre la distorsión del miedo, y la transfiguración es un atisbo de lo divino. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente serias. La Biblia sí habla de espíritus que engañan, espíritus que se hacen pasar por otros, que desvían y que tuercen la verdad. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14, nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso significa que no siempre viene con apariencia malvada. A veces viene disfrazado de su abuela, o de su hijo, o con la voz de alguien que usted perdió. ¿Por qué? Porque él conoce su corazón, conoce su dolor. Y si puede usar eso para alejarlo de la palabra de Dios, aunque sea un poco, lo hará. Por eso debemos ser tan cuidadosos, porque si construimos nuestras creencias sobre estas historias, sin comprender su contexto, nos abrimos al engaño. Los muertos no están deambulando por la tierra. La palabra de Dios lo deja claro. Lo que a menudo llamamos fantasmas son o percepciones erróneas, nacidas del miedo y el dolor, o son fuerzas espirituales con una intención mucho más oscura. Así que la verdadera pregunta no es, ¿vio Saúl a Samuel? ¿O realmente pensaron los discípulos que vieron un fantasma? La pregunta es,
¿Qué quería Dios que aprendiéramos de esos momentos? Porque cada palabra en las Escrituras nos apunta a verdad, no a la superstición. Y la verdad es esta: el velo entre la vida y la muerte no es algo en lo que estemos llamados a asomarnos. Es algo que Dios controla. Y cuando Él levanta ese velo, nunca es para entretenimiento, nunca es aleatorio, siempre es para su gloria, su propósito y su plan. Así que antes de creer cada historia, cada visión, cada sueño reconfortante que se parece a alguien a quien amó, pregúntese: ¿coincide con la palabra de Dios? Porque si no, no viene de Él. Entonces, si las escrituras no apoyan la idea de fantasmas, si las historias que acabamos de explorar nos alejan de la superstición y nos acercan a la verdad divina, ¿qué están encontrando exactamente las personas cuando dicen que han visto un espíritu, escuchado una voz o sentido una presencia que se parecía a alguien que amaban? La Biblia nos da una respuesta seria y poderosa: engaño. No el tipo que espera en una película de terror, sino el tipo que viene envuelto en consuelo, el tipo que susurra: esto es seguro, esto es bueno. Esto es de Dios, pero detrás de la máscara es el enemigo mismo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14, nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso significa que no siempre aparece con cuernos y un tridente. Más a menudo aparece de una forma que parece familiar, confiable, incluso tierna. Él sabe que el dolor hace a las personas vulnerables, sabe que la tristeza empaña el discernimiento. Así que, en lugar de asustarlo, se acerca, disfrazado de su hijo, su cónyuge, su padre. Habla con su voz, recuerda sus memorias, imita sus expresiones, pero su objetivo es siempre el mismo: alejar su corazón de la verdad. Permítame decirle algo escalofriante: las mentiras más convincentes nunca son las que suenan ridículas, son las que suenan casi correctas, las que coinciden con sus emociones pero contradicen la palabra de Dios. Y cuando las personas están desesperadas por consuelo, dejan de probar lo que ven. Eso es exactamente con lo que el enemigo cuenta, porque una vez que capta su atención, puede comenzar lentamente a arrastrarlo a cosas que Dios ha prohibido claramente. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12 lo expone en términos inequívocos. Dios dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Eso no es ambiguo, eso no es poético. Eso es un mandamiento de un Dios santo que sabe exactamente lo que espera al otro lado de esas prácticas. Cuando Dios dice: no consultes a los muertos, no está siendo severo, no está tratando de privarnos de cierre o consuelo, nos está protegiendo. Porque Él sabe que quien responde al otro lado no es su madre, no es su mejor amigo, no es su hijo. Es un espíritu engañador, ansioso por disfrazarse, ansioso por manipular y ansioso por obtener acceso a su vida a través de la puerta abierta del dolor. Uno de los ejemplos más claros de este engaño proviene del testimonio de John Ramírez, un hombre que alguna vez fue un sacerdote satánico de alto rango en la ciudad de Nueva York. Él cuenta que después del fallecimiento de su madre, comenzó a tener sueños vívidos con ella. Ella le hablaba, lo guiaba, le daba paz, pero cuanto más la acogía, más profundo se hundía en la oscuridad espiritual. Eventualmente, Dios le reveló la verdad. La figura que veía no era su madre. Era un demonio que había adoptado su apariencia, usando la familiaridad para arrastrarlo aún más al ocultismo. Esa revelación lo destrozó
y lo llevó al arrepentimiento, a la liberación y, en última instancia, a un poderoso ministerio que advierte a otros sobre aquello que una vez abrazó. Y aquí está la aterradora realidad. Muchas personas hoy en día están, sin saberlo, siguiendo el mismo camino. Juegan con tablas Ouija en fiestas, pensando que es solo diversión. Sintonizan programas paranormales todas las noches, esperando captar una voz en la estática. Algunos van a médiums psíquicos buscando consuelo, y otros incluso disfrazan estas prácticas con lenguaje religioso, llamándolo discernimiento espiritual o recibir mensajes del cielo. Pero no se equivoque, esto no es curiosidad inocente, esto no es entretenimiento inofensivo, estas son puertas espirituales, y una vez abiertas, no solo dejan entrar respuestas, dejan entrar cautiverio, porque esa es la táctica del diablo. Promete paz, pero entrega tormento. Ofrece conexión, pero lleva a la confusión. Lo que comienza como fascinación rápidamente se convierte en miedo. Lo que se siente como sanación se convierte en opresión espiritual. Cuanto más tiempo alguien permanece en esas sombras, más difícil se vuelve escuchar la voz de la verdad. ¿Por qué? Porque el enemigo no solo quiere distraerlo, él quiere poseer su atención y luego erosionar lentamente su fe. Por eso las escrituras son tan urgentes en sus advertencias. Por eso Dios llama detestables a estas prácticas, no porque sea cruel, sino porque lo ama lo suficiente como para decir, no abra esa puerta, sé quién está esperando detrás de ella. Y Él no quiere que usted viva con miedo o fantasías, quiere que viva en la verdad. Entonces, si alguna vez ha incursionado en estas cosas, si ha visitado a un medium, o ha jugado juegos espirituales por curiosidad, o ha creído que una voz en la noche era alguien que perdió, esto no se trata de vergüenza, se trata de claridad, y se trata de arrepentimiento, porque en el momento en que cierra esa puerta y regresa a Jesús, la mascarada pierde su poder. La mentira queda expuesta y el agarre del enemigo se rompe. Permítame decirlo lo más claramente posible. Cristo solo tiene las llaves de la vida y la muerte. Ningún fantasma, ninguna voz, ninguna visión tiene autoridad sobre usted si usted le pertenece a Él. Y cuanto más se acerque a su luz, más claramente verá cada falsificación por lo que realmente es. Una sombra que pretende consolar, pero que secretamente destruye. Ahora que hemos expuesto el engaño del enemigo, cómo se disfraza de formas que tocan nuestros corazones, cómo se aprovecha de nuestro dolor y emociones, la siguiente pregunta es, si los fantasmas no son reales como el mundo los describe, entonces, ¿qué es exactamente lo que experimentan las personas? ¿Por qué tantos reportan ver una figura al pie de la cama, escuchar una voz familiar susurrar su nombre o sentir una presencia innegable en la habitación? ¿Lo están imaginando? ¿Están mintiendo? ¿O está sucediendo algo completamente diferente? Seamos honestos, para quienes han vivido esos momentos se sienten reales, escalofriantes, inexplicables, a menudo inolvidables, pero la Biblia nos da una claridad profunda, no solo sobre lo que realmente está sucediendo detrás de estos encuentros, sino también sobre por qué afectan a las personas tan profundamente. Y la respuesta se divide en tres categorías principales. Primero, muchas de las llamadas experiencias fantasmales son el resultado de espíritus demoníacos en acción. Las escrituras dejan claro que los demonios no solo son reales, sino activos. Buscan engañar, distraer y, en última instancia, destruir. Han existido durante milenios. Saben cómo imitar voces, replicar emociones y explotar recuerdos personales.
Cuando alguien cree que está viendo el alma de un ser querido, lo que en realidad puede estar encontrando es un espíritu que se aprovecha por completo de su vulnerabilidad. Por eso Dios prohíbe consultar a los muertos, no porque nuestros seres queridos sean peligrosos, sino porque los espíritus impostores lo son. Estos espíritus conocen los detalles de nuestras vidas. Saben cómo solía sentarse su cónyuge al borde de la cama. Saben cómo solía llamarlo su madre. Conocen el perfume que usaba su hermana. Y con esa información pueden crear una ilusión profundamente convincente diseñada para ganarse su confianza y desviar su atención de Dios. Pero no todas las historias de fantasmas son espirituales. Algunas son psicológicas. Esa es la segunda categoría, porque la mente humana, especialmente bajo estrés, dolor o trauma, puede producir sensaciones vívidas y poderosas. Una madre que ha perdido a su hijo puede despertarse y escuchar la risa de su pequeño, no porque el espíritu esté allí, sino porque su corazón roto y su memoria reproducen lo que anhela. Un hombre que visita la casa de su padre fallecido puede sentir una fuerte presencia, no porque un fantasma persista, sino porque cada centímetro de esa casa está impregnado de emoción. Nuestras mentes, cuando están abrumadas por el dolor o el anhelo, pueden crear ecos sensoriales, impresiones que se sienten espirituales, pero que en realidad son respuestas psicológicas al dolor. La tercera fuente de encuentros fantasmales es el condicionamiento cultural. Cada cultura tiene sus historias de fantasmas. En algunos lugares son espíritus ancestrales. En otros son almas errantes que buscan cierre. En Occidente tenemos casas embrujadas y cementerios malditos. Estas narrativas moldean cómo interpretamos lo que vemos. Un parpadeo de luz se convierte en una señal. Un crujido de tablas del suelo se convierte en un paso. Un sueño se convierte en una visita. Y una vez que alguien espera ver algo, el cerebro llena los espacios en blanco. Cuanto más nos rodeamos de historias de fantasmas, programas de fantasmas, entretenimiento temático de fantasmas, más se inclinará nuestra mente hacia esa interpretación cada vez que ocurra algo extraño. Pero hay una distinción crítica más que muchos creyentes pasan por alto: la diferencia entre el alma humana y los espíritus caídos. Según las Escrituras, las almas humanas no se quedan después de la muerte. Están con el Señor o separadas de Él, esperando el juicio. No existe en la Biblia la categoría de espíritus de los muertos atados a la tierra. Esa idea es completamente ajena a la palabra de Dios. Pero, ¿qué está activo en la tierra? Demonios, ángeles caídos, los espíritus que se rebelaron contra Dios. Estos seres tienen un objetivo: confundirlo, asustarlo y alejar su atención de la verdad de Cristo. Y qué mejor manera de hacerlo que aparecerse pareciendo a alguien a quien usted extraña. Esta verdad puede ser inquietante al principio, pero en realidad es liberadora, porque significa que no tiene que vivir con miedo a los muertos. No tiene que preguntarse si su ser querido está atrapado, tratando de comunicarse con usted o incapaz de seguir adelante. La Biblia le dice exactamente dónde están. Eclesiastés dice que el espíritu vuelve a Dios. Segunda de Corintios dice que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Lucas 16 nos muestra que después de la muerte, las almas están en su lugar designado. Lázaro en paz, el hombre rico en tormento. Pero ninguno está rondando, ninguno está vagando. No hay deriva entre mundos. Y sí, aún pueden suceder cosas extrañas, eventos inexplicables, escalofríos, sombras, recuerdos repentinos. Estas cosas son reales.
pero debemos interpretarlas a través de la lente de las Escrituras, no de la superstición. Algunas pueden ser demoníacas, algunas pueden ser psicológicas, algunas pueden ser solo coincidencias a las que nuestras mentes les asignan significado, pero en todos los casos no son las almas persistentes de nuestros seres queridos. Ahora, aquí es donde esto se vuelve urgente, porque lo que la gente cree sobre los fantasmas puede moldear todo su camino espiritual. Si alguien piensa que su abuela lo está cuidando, puede orarle a ella. Si alguien cree que su hijo está tratando de comunicarse, puede abrir su corazón a cualquier presencia que sienta. Y de repente, ya no están buscando la voz de Dios. Están buscando cualquier voz que se sienta familiar. Y así es como comienza el engaño. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Respondemos con compasión, no con burla. Reconocemos las experiencias de las personas sin validar las mentiras. Y lo más importante, las guiamos, suave pero firmemente, de vuelta a la verdad. Porque la Biblia no nos deja en la oscuridad. Ilumina cada sombra. Nos dice qué es real, qué es falso y dónde reside nuestra esperanza. Así que, después de todo lo que hemos descubierto, las mentiras del enemigo, la verdad sobre el alma después de la muerte y la explicación real detrás de los encuentros fantasmales, es hora de hablar sobre lo que esto significa para aquellos que pertenecen a Cristo. Porque si usted es un creyente, si ha puesto su confianza en Jesús, entonces lo que viene después de la muerte no es un misterio aterrador, es un regreso a casa. Seamos absolutamente claros. La Biblia no nos deja con miedo o incertidumbre sobre lo que sucede cuando un hijo de Dios muere. De hecho, nos da una de las promesas más llenas de esperanza en todas las Escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8, declara: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Eso significa que en el momento en que su vida terrenal termina, su vida eterna comienza, en la presencia de Jesús, sin fantasmas, sin limbo, sin vagar, solo comunión inmediata y gloriosa con su Salvador, y eso lo cambia todo. Significa que su abuela que amaba al Señor no está rondando en el pasillo, no está vagando por la casa en la que solía vivir, no le está enviando señales desde un espejo o susurrando a través de sueños. Ella está en casa, completamente viva, completamente íntegra, y más presente en la gloria de Dios de lo que jamás estuvo aquí en la tierra. Significa que su cónyuge, su hijo, su amigo que murió en Cristo no lo está cuidando como un fantasma. Están adorando al Rey cara a cara, rodeados de alegría, no atrapados en la tristeza. Jesús dejó esta verdad inconfundiblemente clara cuando colgaba en la cruz junto al ladrón. Ese hombre, en su último aliento, dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió: no mañana, no después de un período de deambular, no después de siglos de inquietud, sino, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No un fantasma, no un alma perdida, un espíritu redimido, recibido en casa por el Hijo de Dios mismo. Y vayamos aún más profundo. Lucas capítulo 16 nos da la historia del hombre rico y Lázaro. Ambos mueren. Uno es llevado al seno de Abraham, un lugar de paz. El otro se encuentra en tormento. Ninguno queda en el limbo. Ninguno está vagando. Ambos están donde deben estar. No hay mención de asuntos pendientes o de regresar para consolar a los vivos. Hay una finalidad en sus destinos y una certeza que la Biblia nunca cuestiona. Entonces, ¿por qué importa tanto esto? Porque la verdad de que nuestros seres queridos no son fantasmas, ni espíritus atrapados entre mundos. Es la misma verdad que nos libera del miedo y la culpa. No necesita dejar comida en un altar.
No necesita encender velas esperando que encuentren la paz. No necesita preguntarse si lo están observando, necesitando sus oraciones para seguir adelante. Ellos no necesitan que les hablemos, porque ya están en la presencia de aquel que enjuga toda lágrima. Por eso los cristianos pueden llorar con esperanza. Sí, sentimos el dolor de su ausencia. Sí, los extrañamos, pero no lloramos como el mundo lo hace, porque sabemos que no están perdidos, no están atrapados, no están deambulando, están en casa. Y un día nos uniremos a ellos, no a través de sesiones de espiritismo, sueños o visiones fantasmales, sino a través de la gloriosa reunión prometida a todo creyente en Cristo. Nick Vujicic una vez compartió sobre la muerte de su padre. Amaba profundamente a su padre. La pérdida dolió, pero ni una sola vez intentó contactar el espíritu de su padre o esperar una señal. ¿Por qué? Porque creía lo que la palabra de Dios decía, que su padre estaba con Jesús, y sabía que intentar conectarse solo abriría puertas que Dios ya había cerrado. Amigo, si usted pertenece a Jesús, nunca más tendrá que vivir con miedo a los espíritus. Las almas de los justos no están atrapadas, no están confundidas, no están deambulando por la tierra en forma de fantasmas. Están seguras, íntegras, vivas y más plenamente ellas mismas de lo que jamás lo fueron aquí. La muerte no es un pasaje sombrío, es una puerta a la gloria. Y para aquellos que no conocieron a Cristo, no, tampoco están caminando entre nosotros. Están en las manos de un Dios justo. Lucas 16 lo deja claro, lo que significa que no debemos depositar falsas esperanzas en señales o sueños. En cambio, debemos depositar nuestra esperanza en el Evangelio que todavía tiene poder para salvarnos mientras estamos vivos. Entonces, ¿qué hace usted cuando alguien a quien le importa lo mira a los ojos y dice, vi algo, juro que fue real, creo que era mi mamá, mi esposo, mi hijo? ¿Cómo responde usted cuando alguien describe una presencia fantasmal que le trajo consuelo, o miedo, o ambos? Como creyentes, no estamos llamados a desestimar, burlarnos o avergonzar estas experiencias, pero sí estamos llamados a probar todo por la palabra de Dios. Y más que eso, estamos llamados a amar a las personas a través de su confusión y a guiarlas suavemente de vuelta a la verdad. La primera respuesta siempre es la compasión, porque la mayoría de las veces estas historias no nacen de la fantasía, sino del dolor. Una viuda que cree que su esposo se le apareció en la noche no busca entretenimiento, anhela consuelo. Un niño que tiembla después de ver una sombra en la habitación no está siendo dramático, está genuinamente asustado. Cuando descartamos esas experiencias con sarcasmo o una fría reprimenda, solo empujamos a las personas más profundamente al silencio, la vergüenza o la superstición. Pero cuando escuchamos con paciencia, amabilidad y discernimiento espiritual, abrimos la puerta para que la verdad entre. Segundo, hablamos desde las Escrituras, no desde la especulación. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 nos dice claramente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ese versículo por sí solo desmantela la idea de que todo encuentro sobrenatural debe ser bueno o debe ser del cielo. Recordamos a las personas lo que la Biblia dice claramente: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No consultes a los muertos. Estas no son sugerencias vagas, son verdades absolutas, y cuando las compartimos suavemente, traen una claridad que las emociones a menudo no pueden. Tercero, cambiamos su enfoque de la sombra al Salvador.
Si alguien se siente atormentado o inquieto, no le damos más historias de fantasmas. Le damos la presencia de Jesús. Le animamos a orar en su nombre, a leer las Escrituras en voz alta, a llenar su hogar de adoración, porque la oscuridad no puede permanecer donde brilla la luz de Cristo. Un niño asustado puede aprender a decir: Jesús, estate conmigo, y ese nombre calmará los miedos más rápido que cualquier luz de noche. El Salmo 23 nos recuerda: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuarto, ofrecemos esperanza. Reaseguramos a los afligidos que sus seres queridos en Cristo no están atrapados cerca. Están seguros en los brazos de Dios. Recordamos a los temerosos que Jesús ya ha derrotado a la muerte y ningún espíritu tiene autoridad sobre ellos. Animamos a los curiosos a buscar la verdad, no cuentos, a buscar la voz de Dios, no voces en la oscuridad. Porque cuando alguien se da cuenta de que está persiguiendo sombras, no basta con decir: no lo hagas. Tenemos que decir: ven por aquí, ven hacia la luz, hacia la verdad, hacia aquel que nunca te engañará. Finalmente, nos mantenemos vigilantes, porque lo que comienza como curiosidad puede convertirse fácilmente en una concesión. Algunos empiezan con solo una historia o una experiencia extraña, pero pronto están viendo programas de caza de fantasmas cada semana, leyendo sobre comunicación espiritual o incluso incursionando con médiums o herramientas ocultistas. Y una vez que esa puerta se entreabre, la esclavitud espiritual puede seguir rápidamente. Por eso Filipenses capítulo 4, versículo 8 es tan vital. Pablo escribe: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí es donde nuestras mentes deben descansar, no en las sombras, sino en la luz. Permítame ser claro: cuando alguien dice que ha visto un fantasma, no ponemos los ojos en blanco, pero tampoco afirmamos la mentira. Caminamos con ellos, en amor, en verdad y con valentía. Nos convertimos en un lugar seguro para su historia, pero anclamos esa historia en las Escrituras, porque los sentimientos cambian, los recuerdos se desdibujan, pero la palabra de Dios nunca cambia. Así que ahora que hemos hablado sobre el engaño, cómo el enemigo utiliza la vulnerabilidad emocional para presentar encuentros falsos, y cómo nosotros, como creyentes, podemos responder con compasión y verdad, hay una distinción importante que debemos hacer antes de terminar. No toda experiencia espiritual proviene del enemigo. No todo momento sobrenatural es una mentira. La Biblia nos muestra claramente que hay momentos en que Dios mismo abre el velo entre el cielo y la tierra, pero aquí está la diferencia. Esos momentos nunca son aleatorios, nunca egoístas, nunca destinados a entretener o a mistificar. Siempre son santos, siempre tienen un propósito y siempre se alinean completamente con su palabra. A lo largo de todas las Escrituras vemos encuentros ordenados por Dios con el reino espiritual. Piense en María, una joven visitada por el ángel Gabriel, quien anunció que daría a luz al Mesías. O José, advertido en un sueño para huir con su familia a Egipto. Los ángeles se aparecieron a los pastores en los campos, declarando el nacimiento de Cristo. Un ángel rodó la piedra del sepulcro de Jesús y proclamó su resurrección. Estas no fueron visitas fantasmales. Eran mensajeros enviados directamente de Dios con una misión y un mensaje claros. Y cada vez que aparecían, sus primeras palabras a menudo eran: no temas. Luego están las visiones.
atisbos del mundo espiritual dados por Dios. En el Antiguo Testamento, José soñó con un futuro liderazgo y salvación. Daniel vio poderosas visiones proféticas que todavía moldean nuestra teología hoy. En el Nuevo Testamento, Pedro tuvo una visión que abrió el Evangelio a los gentiles. Y a Juan, exiliado en la isla de Patmos, le fue dado el Apocalipsis, una visión general de la eternidad, no porque la persiguiera, sino porque Dios eligió mostrarla. Todos estos encuentros tienen un hilo conductor común. Llevan a las personas a la verdad de Dios, no las alejan de ella. Elevan a Cristo, no la emoción humana. Llaman a las personas a la santidad, al arrepentimiento, a la audacia, no a la curiosidad, el miedo o la confusión. Son iniciados por Dios, no invocados por nosotros. Eso es clave, porque cada vez que alguien intenta alcanzar el reino espiritual en sus propios términos, ya sea a través de sesiones de espiritismo, canalización o cualquier forma de adivinación, sale de la protección de Dios y entra en un territorio peligroso. Pero cuando Dios elige revelar algo, es inconfundible, innegable y está alineado con su carácter. Permítame ser honesto. Dios todavía puede revelar lo invisible hoy. Todavía puede hablar a través de sueños. Todavía puede enviar a sus ángeles. Pero Él nunca contradice su palabra. Nunca lleva a las personas al caos emocional o a prácticas que Él mismo prohíbe. Así es como usted prueba el espíritu. Así es como usted discerne. Porque como dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si una experiencia sobrenatural lo aleja de la paz, de la verdad, de las Escrituras o de Cristo, no es de Dios, sin importar cuán real se sienta. Muchas personas hoy en día confunden el engaño demoníaco con la revelación divina, simplemente porque ambos son sobrenaturales. Pero debemos recordar, sobrenatural no siempre significa santo. Por eso la Biblia nos advierte repetidamente que probemos los espíritus. No todo lo que brilla es luz. No todo encuentro que se siente espiritual proviene del Espíritu Santo. Algunos son falsificaciones, magistralmente elaboradas para alejar a las personas del discernimiento y llevarlas a la obsesión por lo invisible. Cuando Dios se revela, el resultado es un asombro inconfundible, no confusión. Cuando el ángel se apareció a Zacarías en el templo, éste se llenó de miedo, pero el ángel no manipuló ese miedo. Lo calmó, lo tranquilizó y le entregó un mensaje de esperanza. Cuando Isaías vio al Señor alto y exaltado, quedó deshecho, no entretenido. No trató de perseguir el momento o guardarlo para después. Cayó postrado en adoración. Eso es lo que hacen los encuentros santos. Humillan, purifican, nos llevan de rodillas, no a la especulación, sino a la rendición, y siempre nos dirigen de vuelta a Jesús. Siempre. Así que sí, Dios puede levantar el velo con un propósito, pero Él decide cuándo, Él decide cómo, y Él nunca nos pide que iniciemos contacto con el mundo espiritual. Nuestro papel es permanecer fieles, mantenernos arraigados, vivir con corazones abiertos, pero también con mentes vigiladas, porque el enemigo falsifica, pero nuestro Dios todavía revela, y cuando lo hace, sus revelaciones siempre son mayores que las sombras. En la siguiente y última sección, uniremos todo con la única verdad que puede silenciar toda historia de fantasmas, toda mentira y todo miedo. La victoria de la cruz, porque lo que Jesús logró de una vez por todas tiene autoridad sobre cada aparición, cada espíritu e incluso sobre la muerte misma. Terminemos fuerte. No se lo pierda. Así que ahora hemos llegado al final de nuestro viaje. Pero en verdad, aquí es donde todo realmente comienza.
Porque después de todas las preguntas, toda la confusión, todo el miedo y el folclore sobre los fantasmas, hay un lugar donde todo se aclara, al pie de la cruz. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 dicen esto. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso es todo. Esa es la respuesta. El temor a la muerte, la obsesión con los espíritus, las preguntas inquietantes sobre lo que sucede después de morir, todo esto es respondido por la muerte y resurrección de Jesucristo. Verá, el enemigo quiere que esté esclavizado a las sombras. Quiere que tiemble ante los crujidos del suelo y las voces en la oscuridad. Quiere que persiga fantasmas en lugar de perseguir a Dios. Quiere que se quede atascado, atormentado por el dolor, paralizado por el miedo, distraído por el engaño. Pero la cruz lo cambia todo, porque Jesús no solo habló de la vida después de la muerte, Él caminó a través de la muerte, rompió sus cadenas y salió victorioso al otro lado. Y cuando lo hizo, no solo reclamó esa victoria para sí mismo, se la ofreció a usted. Por eso Pablo pudo decir en 1 de Corintios capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Al sepulcro se le ha quitado su poder. El enemigo ha perdido su influencia. Para aquellos que están en Cristo, la muerte no es el final, es el principio. No es el pasillo de los fantasmas, es la puerta a la gloria. Y por eso, amigo, no necesita vivir con miedo. No necesita preguntarse si su casa está embrujada o si esa presencia en su habitación es alguien a quien amó. No necesita interpretar cada sueño, cada escalofrío, cada sonido como una señal del otro lado. Puede descansar, puede llorar con esperanza, puede caminar con confianza, porque Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ningún espíritu, ninguna mentira, ningún encuentro tiene autoridad sobre aquellos que le pertenecen a Él. Pero permítame decirlo claramente, esta victoria no es automática, no se hereda por tradición o buenas intenciones. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso viene el juicio. Eso significa que usted tiene una vida para decidir a quién pertenece su eternidad. Y esa es la pregunta más importante de todas. No ¿son reales los fantasmas? Sino ¿conoce usted a aquel que conquistó la muerte? Porque si usted no pertenece a Jesús, entonces la muerte todavía tiene derecho sobre usted, y el enemigo todavía tiene espacio para engañarlo. Pero no tiene por qué seguir siendo así. Ahora mismo, sí, aquí mismo, desde donde quiera que esté viendo, puede volverse a aquel que dio su vida por la suya. Puede rendirse a Jesús, no solo como un maestro, no solo como una figura religiosa, sino como su Salvador, su Redentor, su Rey. Y si eso es algo que se está moviendo en su corazón ahora mismo, no espere. No lo deje a un lado. La eternidad es demasiado importante para dejarla para después. Si desea poner su fe en Jesús hoy, simplemente hable con Él. No necesita palabras sofisticadas, solo honestidad. Diga algo como esto: Jesús, creo que moriste por mis pecados. Creo que resucitaste y derrotaste a la muerte. Ya no quiero ser engañado. No quiero vivir con miedo. Quiero pertenecer a ti. Sálvame, perdóname, guíame. Desde hoy soy tuyo. Y si oró eso desde su corazón, la Biblia dice que todo el cielo se regocija. Ha pasado de la oscuridad a la luz, del miedo a la fe, de las sombras al Salvador. Así que terminemos este video donde todo nos lleva.
no con fantasmas, no con superstición, sino con una esperanza inquebrantable. Usted no está solo, no tiene que tener miedo, y no tiene que caminar por esta vida atormentado por la muerte, porque Jesucristo está vivo, y en Él también nosotros. Si este video le habló, por favor compártalo con alguien que necesita la verdad. Suscríbase para más claridad bíblica sobre temas espirituales y deje un comentario. ¿Cuál fue un momento en que Dios reemplazó su miedo con su paz? Nos encantaría escuchar su historia. Hasta la próxima, manténgase arraigado en la palabra, manténgase cerca de Cristo y nunca deje que las sombras hablen más fuerte que su Salvador. Usted está a salvo en Él.